Buenos días, familia, bienvenidos a este tiempo devocional. Espero que hayas amanecido de la mejor manera y bueno, sé bienvenido. Y bueno, ¿qué te parece si antes de empezar, antes de arrancarnos, ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Dios. Gracias te damos por tu bondad, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y haznos sensibles a lo que tú nos quieras hablar en esta mañana. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miércoles 23, Ezequiel 4 del 1 al 17. Me gustaría antes de iniciar recordarte que al inicio del TCD, en las primeras hojas, tienes como tablitas que te explican un poco del libro. En la página 15 de tu TCD viene acerca de Ezequiel, ¿no? Y me gustaría leerte la parte del propósito del libro, porque esto nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Dice: Dios reprende a Israel por su idolatría, su decadencia moral y su incredulidad al confiar más en las alianzas con otros países y en su poder militar antes que en Dios. Y les insta a arrepentirse conforme al propósito por el cual Dios envió el castigo. Dios anuncia la ira y el juicio, y después del juicio cumplirá fielmente al pacto establecido. Dios restaurará a Israel y manifestará en medio de ellos su presencia y su gloria. Ese es el propósito del libro. Ahora sí, leyendo esto, vámonos a Ezequiel 4 del 1 al 17. Lo voy a leer en NTV para que sea un poco más entendible. Dice: Ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo, delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Ahora, acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre de ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido este tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho, 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro, hasta que se haya cumplido los días del ataque. Ahora ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo, espelta, y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepara raciones de alimento de 228 gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara ese alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego cómete el pan. Después el Señor dijo: Así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles, a donde los expulsaré. Entonces dije: Oh Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Pues nunca me he contaminado. Desde que era un niño hasta ahora jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien, dijo el Señor, puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: Hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Por falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror
y en su castigo se irán consumiendo. Y el título de hoy es Ezequiel anuncia con su cuerpo. Vemos que esta pequeña porción está llena de simbolismos. Todo lo que está haciendo Ezequiel con su cuerpo es un simbolismo del castigo hacia Jerusalén. ¿Sí? Ezequiel ilustra el sitio y la caída de Jerusalén antes de que sucedieran. Dice, Dios le dio a Ezequiel instrucciones específicas acerca de lo que tenía que hacer y decir, y cómo debía hacerlo o decirlo, ¿no? Y muchas veces dejamos de tomar en cuenta o olvidamos pequeños detalles en la palabra de Dios. Dios le da cosas específicas, le da cosas y le dice cómo hacer las cosas a Ezequiel a detalle, contando los días, contando los gramos, contando las gotas, los litros. Es tan detallado Dios en sus instrucciones y a veces nosotros olvidamos eso, a veces nosotros vamos y no ponemos atención a los detalles en las instrucciones de Dios. Y si Dios pone atención en los detalles es porque es importante poner atención a los detalles en su palabra. ¿Sí? Dice, las extrañas acciones de Ezequiel eran símbolos del destino de Jerusalén. Por ejemplo, se acostó sobre su lado izquierdo por 390 días para mostrar que Israel sería castigado por 390 años. Luego se acostó sobre su lado derecho por 40 días para mostrar que Judá sería castigado por 40 años. A Ezequiel no se le permitió moverse para simbolizar que el pueblo de Jerusalén sería encerrado dentro de las murallas de la ciudad. Entonces vemos que obviamente no hay que tomar como que todo tan literal de todo lo que estamos leyendo, sino que son simbolismos de lo que más adelante sucedería con el pueblo de Israel, con el pueblo de Jerusalén y de Judá. Dice en la parte de arribita de la página 111, Dios manda a Ezequiel a tomar un adobe y hacer actos simbólicos asociados a la caída de Jerusalén. Además, Ezequiel se acuesta sobre su lado izquierdo por 390 días y sobre su lado derecho por 40 días para llevar la maldad de Israel. Así anuncia la caída y el cautiverio de los reinos del norte y sur y el hambre que padecerá el pueblo cuando Jerusalén fuese sitiada. Vamos a la parte de ayuda a su meditación. Jerusalén sitiada simbólicamente. Dios revela su voluntad por medio de acciones simbólicas que realiza el profeta Ezequiel. Dios manda a Ezequiel a tomar un adobe y diseñar sobre él la ciudad de Jerusalén. Debe poner sitio contra ella, construyendo fortaleza, sacando contra ella burlarte y montando alrededor arietes para derribar sus muros. Pondrá una plancha de hierro alrededor de Jerusalén. Esto simboliza un ejército poderoso rodeando e invadiendo la ciudad. El profeta debe afirmar su rostro contra ella y será en lugar de cerca y la sitiará. Así expresa Dios su decisión de ignorar al pueblo de Israel en los días de angustia, después de haber sido ignorado por él. Cada acto simbólico de Ezequiel anuncia el juicio de Dios contra Jerusalén, la ciudad capital de Judá. Y se la pregunta, ¿cuál es el canal que Dios utiliza con frecuencia para revelar su voluntad en mí? ¿Cuál es el canal que Dios utiliza con frecuencia en nuestras vidas, en tu vida, para mostrarnos su voluntad en mí? Creo que la fuente más frecuente, el medio más frecuente para ver la voluntad de Dios para mi vida es su palabra. Su palabra debería ser la fuente primera, debería ser la fuente más frecuente en mi vida para ver la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo podría conocer la voluntad de Dios? Primeramente, buscar conocer a Dios. ¿Y cómo busco conocer a Dios? Mediante su palabra. Y
conociendo a Dios, yendo hacia una relación más íntima con Él, es como podré saber cuál es su voluntad. Recuerda que su voluntad no es un plan de un solo camino, sino que la voluntad de Dios para mi vida es lo que Él quiere que yo haga el día de hoy. Cuando nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para mi vida, no nos estamos preguntando cuál será ese plan futuro a 5, 10, 15 años, sino que cuando nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para mi vida, deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios quiere que yo haga el día de hoy. No el día de mañana, no dentro de 10 años, sino el día de hoy, en su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice que yo haga el día de hoy? Entonces, busquemos su voluntad. Y hablando de la voluntad de Dios, fíjate, se me viene a la mente que muchas veces cantamos que se haga tu voluntad, que tu voluntad sea en mí. Y a veces, sinceramente, no pensamos verdaderamente qué significa que sea la voluntad de Dios en mi vida, o yo pedir la voluntad de Dios en mi vida. Cuando clamamos a Dios que se haga su voluntad, estamos clamando que nuestra voluntad sea hecha a un lado, que nuestros deseos, que nuestros anhelos sean hechos a un lado, y que los deseos de Dios, que los sueños de Dios, que los planes de Dios sean en nuestra vida. Y sea Él quien gobierne nuestras decisiones, sea Él quien gobierne todo en nuestra vida. Todo eso es lo que deberíamos pensar cuando cantamos o cuando oramos, que se haga tu voluntad aquí en mi vida, ¿no? Y creo que muchas veces simplemente lo decimos por decirlo. Dice la siguiente parte: la aflicción del pueblo. Ezequiel revela con sus obras la aflicción de Israel. Por 390 días se acuesta sobre su lado izquierdo y 40 sobre su lado derecho, para llevar la maldad de Israel y de Judá. Es atado e inmovilizado como la cautividad de Israel. Solo puede comer y beber una cantidad reducida de pan y agua como los prisioneros. Comerá pan cocido con cenizas. Todas las acciones de Ezequiel simbolizan la vil condición que padecerá Israel. El pueblo de Dios será juzgado por haberse apartado de su Creador y haber confiado en otras cosas. Dios les advierte diciendo: quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Si viene una advertencia es porque todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Cuando volvemos a Dios y le servimos solo a Él, Dios llena todas nuestras necesidades con su gracia. ¿En qué debo arrepentirme?, dice la pregunta, después de ser advertido por Dios. ¿En qué debo arrepentirme? ¿Qué es eso que tal vez no estoy soltando? ¿Cuál es ese pecado en el que todavía estoy queriendo estar abrazado y no me he arrepentido? Y tal vez han llegado a mi vida advertencias de parte de Dios que a veces decidimos ignorar. Entonces, analiza tu vida, analiza tu condición, analiza tu corazón y busca, y si encuentras ese pecado que no has querido soltar, te invito a que puedas arrepentirte, que busquemos ese arrepentimiento. Y me gusta esta parte que dice: el pueblo de Dios será juzgado por haberse apartado de su Creador. Como lo he dicho en otras ocasiones, creo que lo peor que podemos hacer es apartarnos totalmente de Dios. Lo peor que nos puede pasar en nuestras vidas es estar apartados de Dios. Si sabemos que la mejor bendición que puede haber en nuestras vidas es estar con Dios, es que Dios more en nosotros, lo contrario a eso sería que Dios esté lejos de nosotros. Y hoy en día, si pensamos en castigos, pues podemos pensar en que Dios nos va a mandar maldiciones, nos va a estar castigando, nos va a estar como que azotando, pero realmente
mayor castigo que podemos vivir en nuestras vidas es estar lejos de Dios. Y no es que Él quiera alejarse de nosotros, sino que normalmente nosotros a veces buscamos maneras de como que alejarnos de Dios. Analiza tu vida, analiza tu corazón. Tal vez en alguna ocasión hemos querido alejarnos de Él. Cuando pecamos, a veces nos sentimos mal y a veces queremos mantenernos distantes de Dios, olvidando que Él ya pagó por nuestros pecados y que en Él encontramos gracia y perdón. Entonces, ¿en qué debo arrepentirme después de ser advertido por Dios? ¿Qué te parece si terminamos este tiempo orando, dando gracias a Dios por esto? Cierra tus ojos. Dios, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque tú eres bueno. Padre, te pedimos perdón, Señor, si hemos buscado de alguna forma apartarnos de ti, Señor. Perdónanos. Reconocemos, Señor, que no hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor. No hay nada mejor que estar cerca de ti, Señor, que estar contigo, Señor. Y anhelamos conocerte más, Señor. Anhelamos conocer tu voluntad, Señor. Y que cuando digamos que tu voluntad sea en nuestras vidas, podamos entender lo que verdaderamente significan estas palabras, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra voluntad debe ser hecha a un lado para que tu voluntad sea en nuestras vidas, Señor. Anhelamos tu voluntad, Señor, por sobre todas las cosas, Dios. Y perdónanos nuevamente, Señor. Ayúdanos a poder encontrar ese pecado que tal vez no hemos querido soltar, Señor. Perdónanos y ayúdanos a poder arrepentirnos genuinamente delante de ti, Señor. Porque sabemos que en ti hay gracia y hay perdón de pecados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, este ha sido el devocional de hoy. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida y espero que pues hayas estado atento a su voz. Sin más que agregar, me despido de ti. Recuerda que hoy 8 de la noche tenemos nuestra reunión general aquí en Martínez de la Torre. Recuerda lo que siempre te digo, invita a alguien. Si se te cruza alguien en el camino, tú tráetelo. Ni le preguntes si quiere venir, tú tráetelo, porque de verdad que pasamos tiempos increíbles. Y bueno, sin más que decir, yo me despido y que tengas un excelente